Saludos a la Iglesia Bautista Vida Eterna. Mi nombre es Pastor Ricardo Bravo y estoy pastoreando la Iglesia Esperanza Viva en Fremont, California, en los Estados Unidos. Y mi esposa y yo, Milka, somos muy buenos amigos con el pastor Antonio y por eso él me pidió para que pueda compartir la palabra de Dios en este día, que ustedes van a estar celebrando la Navidad allá en Lima, Perú. Así que muy buenos saludos para todos ustedes, también de la iglesia que estamos dirigiendo, y sin pérdida de tiempo vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Muy bien, vamos a inclinar nuestros rostros y con reverencia dirigirnos al Señor y pedirle que ilumine nuestras mentes, que ponga en nuestros corazones el deseo y el poder para hacer su voluntad. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Padre Santo, Señor, te doy gracias una vez más por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias, Señor, porque por estos medios podemos difundir la palabra de Dios por todas partes del mundo. En esta oportunidad te suplico a cada uno de mis hermanos allá en la Iglesia Vida Eterna y a tu siervo, Señor, que pongas tú tus palabras en mi boca y que cada uno de nosotros podamos ser edificados por tu palabra. Señor, danos el querer y el poder para hacer tu voluntad y así servir para la honra y la gloria tuya y servir de bendición a las personas que nos rodean. Gracias, Señor. Te lo pido y te lo suplico todo esto en el santo y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Muy bien, estamos en esta semana de la Navidad y yo pienso que cada uno de nosotros debemos preguntarnos qué celebramos en la Navidad. Y yo pienso que todos nosotros contestamos inmediatamente el nacimiento del Señor Jesús. Pero lo que quiero preguntar realmente es, ¿qué significa para ti la Navidad? Yo sé que para el mundo muchas veces significa fiestas, borracheras, regalos, etc. Pero ¿qué significa para ti la Navidad? Yo puedo darte mi opinión, muchos pueden darte tu opinión, pero veamos lo que nos dice la palabra de Dios. En Isaías capítulo 7, verso 14 dice así: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Lo voy a leer una vez más. Por tanto, el Señor mismo os dará señal y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Leamos en el Nuevo Testamento, no necesitamos ir al griego, al hebreo, vamos a ir a lo que dice la palabra de Dios. Me gusta siempre estudiar la palabra de Dios y la palabra de Dios mismo contesta a cada una de nuestras preguntas. En Mateo capítulo 1, verso 23 dice así: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ya lo hemos leído en Isaías. Y también dice, y llamará su nombre Emmanuel. También lo hemos leído en Isaías. Pero ahora dice que traducido es Dios con nosotros. Celebrar la Navidad es celebrar que Dios está con nosotros. Creo que todos estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Celebrar la Navidad es celebrar que Dios está con nosotros. Pero, ¿qué queremos decir Dios con nosotros? ¿Qué significa para ti y para mí este nombre, Dios con nosotros? Para esto nosotros necesitamos ir a la palabra de Dios y necesitamos ver bien claramente quién es Dios, los atributos de Dios. Tenemos que conocer que tenemos un Dios que odia el pecado. Tenemos que conocer que tenemos un Dios que es santo, que es justo y castiga el pecado. Muchas veces no nos gusta estudiar estos atributos de Dios, pero esa es la verdad. Dios odia el pecado, Dios es santo, es justo y castiga el pecado. Y también tenemos que entender que la palabra de Dios nos dice que el hombre es pecador y merece la muerte. Lo encontramos en Romanos. Pero veamos lo que nos dice también la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versos 6, 8. ¿Qué significa Dios con nosotros? Filipenses capítulo 2, versos 6, 8 dice así: O sea, el Señor Jesús, el cual, refiriéndose al Señor Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que nos está hablando aquí? Dios odia el pecado y Dios va a castigar el pecado. Pero sin embargo, Dios ama al mundo y no quiere que ningún hombre perezca. Pero Él va a castigar el pecado. Por eso Él envió a su Hijo Jesucristo, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En otras palabras, mi Señor Jesucristo es Dios. Dios mismo se hizo hombre y nació de una virgen. Por eso este nombre, Dios con nosotros. Él se hizo hombre como tú y como yo. Pero no solamente como hombre, se hizo como siervo y como siervo murió en la cruz. Nos dice aquí, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué murió el Señor Jesucristo en la cruz? ¿Sabe? Mi Señor Jesucristo vino a morir en la cruz porque Cristo Jesús vino para hacer tu propiciación, para hacer mi propiciación. Es una palabra teológica que utilizamos aquí. ¿Pero qué significa propiciación? Propiciación realmente significa un sacrificio de Jesús, el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Y cuando Él estaba muriendo en la cruz, Él estaba siendo Dios juez, castigando el pecado con la muerte que tú y yo merecíamos por los pecados en nuestras vidas. Pero al mismo tiempo, cuando mi Señor Jesucristo resucita, derrama su sangre en la cruz para que mis pecados puedan ser perdonados, es Dios quien justifica. Propiciación significa realmente ese sacrificio en donde Dios es juez, en donde Dios es el que justifica. El Señor Jesucristo murió en la cruz para que sea tu Salvador, para que tus pecados puedan ser perdonados. Pero no solamente para eso, sino para que Él sea tu Señor, para que Él dirija tu vida, para que vivas una vida libre del pecado y sirvas para la honra y la gloria de Dios. Por eso la palabra de Dios nos enseña y nos enseña claramente que el Señor Jesús es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Y cuando tú dices Señor, quiere decir yo soy tu esclavo, vivo mi vida para vivir para la honra y la gloria tuya y para vivirla, para ser de bendición a las personas que me rodean. Ahora mi pregunta para cada uno de ustedes es, ¿crees en Jesús que es Dios? Quizás tú que estás escuchando este video y no has visto bien claramente, muchos enseñan que Dios es amor, pero sabe, Dios va a castigar el pecado y cada hombre es pecador. Y aquí tú estás viendo bien claramente que la única manera de ser salvos es reconociendo que Jesús es Dios, se hizo hombre y vino a la tierra y murió en la cruz y derramó su sangre para que tus pecados, mis pecados, nuestros pecados puedan ser perdonados y nosotros podamos ser salvos, podamos ser justificados y ser hechos hijos de Dios. Mi pregunta para ti ¿es Jesús tu Salvador? Para todos nosotros, ¿es Jesús tu Salvador y el Señor de tu vida? ¿Crees que Jesús es Dios? Si tú no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, te hago esta pregunta. ¿Crees en Jesús que es Dios? ¿Aceptas que eres pecador y mereces la muerte y te arrepientes de tus pecados? ¿Crees que Jesús vino para pagar el precio de todos tus pecados y hacerte libre y heredero del reino de los cielos? Si tu respuesta es sí a estas preguntas, en este mismo momento, pídele perdón e invítale que dirija tu vida como tu Salvador y Señor hasta que Él venga otra vez. Ahora quizás ustedes dicen, ¿que Él venga otra vez? Sí, Él viene otra vez. Él viene otra vez. La primera vez que vino como un bebé en un pesebre. Pero la segunda vez ya no viene como un bebé, sino viene como un rey. Como rey de reyes y señor de señores. Por eso quisiera que en esta oportunidad nosotros meditemos un poco acerca del pasaje en Lucas capítulo 12, versos 35 al 39. Donde el mismo Señor Jesucristo nos enseña a prepararnos con sus ilustraciones, sus parábolas, sus historias que Él prepara en la palabra de Dios. Nos enseña a prepararnos para esperar su segunda venida, porque Él viene por segunda vez. Él viene otra vez y quiero que cada uno de nosotros, si tienes a Cristo Jesús en tu corazón, te digo, hermano, hermana, el Señor Jesús viene otra vez. No te relajes, vigila. Si no tienes a Cristo Jesús en tu corazón,
La única manera que puedes ser salvo cuando Él venga como juez es habiendo invitado al Señor Jesucristo a ser tu Salvador y el Señor de tu vida. Es muy importante vivir esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno vive esperando su segunda venida, porque te digo una vez más, Él viene otra vez. Es difícil que las cosas del mundo te enreden. Si tú vives esperando la venida del Señor Jesucristo, es difícil que las cosas del mundo te enreden. En este pasaje, el Señor Jesucristo nos explicó cómo podemos estar listos para esperar su segunda venida. No voy a leer todo el pasaje, pero cuando ustedes lleguen a sus casas, abran sus Biblias y lean este pasaje en Lucas capítulo 12, versos 35 al 39, porque voy a estar haciendo mención a algunos de estos versículos. En estos versículos, especialmente en Lucas capítulo 12, versos 35 al 53, encuentro algo muy importante, en el cual el Señor Jesucristo nos dice bien claramente, cuídate de no descuidar su segunda venida. Hay una palabra que en español, no sé si es en español o ya sea españolizado, creo que se dice así, es procrastinar, ¿no? Dejar para el último. Y muchas veces como creyentes nosotros descuidamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y te voy a decir una vez más, Él viene otra vez y cuando venga, va a venir como juez, como Rey de reyes y Señor de señores. En este pasaje, en Lucas capítulo 12, versos 35 al 53, nos habla bien claramente, del 35 al 40, habla de ese siervo vigilante que cada uno de nosotros debemos ser. En los versos 41 al 48 habla acerca de ese siervo infiel. Y en los versos 49 al 53 habla acerca de Jesús, causa de división. Pero si usted lee ese pasaje, usted se va a dar cuenta que el Señor Jesucristo nos está advirtiendo a cada uno de nosotros, cuídate de no descuidar mi segunda venida. Cuídate de no descuidar mi segunda venida. Así que no procrastinemos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No descuidemos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, sino vivamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo debemos hacerlo? En los versos 35 al 40 encuentro algo muy importante. Yo le he puesto como una frase que dice esperando y aguardando. ¿Cómo debo esperar la segunda venida de mi Señor Jesucristo? Esperando y aguardando. Ahora, ¿por qué les digo así? En los pasajes, cuando ustedes lean, se van a dar cuenta que está mencionando acerca de las bodas judías. Y quiero decirle algo acerca de las bodas judías. Las bodas judías se celebraban por la noche. Y los criados del novio tenían que esperar que su amo regresara a casa con su flamante esposa. Yo me imagino que el recién casado de seguro no querría que lo dejaran esperando a la puerta con su flamante esposa, ¿no es cierto? Los criados debían asegurarse de estar listos para trabajar, estar listos esperando la venida del esposo con su flamante esposa. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En Lucas capítulo 12, 40 nos dice, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Una vez más, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. En este pasaje puedo ver acerca que debemos estar preparados, o sea, en otras palabras, ser vigilar. ¿Qué significa vigilar? Quiere decir estar alerta, estar listo, no ser tomado por sorpresa. Esta es la actitud que debemos tener hacia la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Su segunda venida será como la del ladrón sin anunciarse e inesperadamente. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 16, verso 15. Dice así, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En otras palabras, debemos estar listos. No descuides la segunda venida de mi Señor Jesucristo. Y lo primero que tengo que hacer cada día que me levanto, esperando claramente la segunda venida de mi Señor Jesucristo, vigilando. La segunda parte que quisiera que nosotros miremos es en los versos 41 al 48.
En los versos 41 al 48 encuentro algo, un versículo, un pasaje que dice el siervo infiel. El siervo infiel. El siervo infiel. Así que, a fin que realmente no creamos que vigilar y aguardar es todo lo que el Señor Jesucristo nos pide, sino aquí nos pide algo muy importante. Si usted lee todo el pasaje, se va a dar cuenta que el Señor Jesucristo nos dice, espera vigilando, esperando la venida del Señor Jesucristo, pero no sentado ocioso, sino trabajando, a guardar todo lo que se requiere. Jesús añadió esta parábola, el siervo infiel, para animarnos a estar trabajando cuando Él venga. Mire, los apóstoles tenían la responsabilidad especial de alimentar a la familia de Dios, su iglesia. Pero cada uno de nosotros tiene una tarea que hacer en este mundo que el Señor nos ha asignado. Ahora, nuestra responsabilidad es permanecer fieles cuando Él venga. Muchas veces nosotros tomamos como la gran comisión es del pastor y los diáconos de la iglesia. No, la gran comisión es para cada creyente, para cada hijo de Dios que espera fielmente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestra responsabilidad es permanecer fieles cuando Él venga. Tal vez no parezca que tengamos éxito a nuestros ojos o a los ojos de otros, pero eso no es lo importante. Lo que Dios quiere es que tú y yo seamos fieles. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, dice en 1 Corintios 4:2. Una vez que el creyente empieza a pensar que su maestro no va a regresar, su vida empieza a deteriorarse. Cuando nosotros descuidamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, todavía falta tiempo, todavía hay tiempo. Nuestra vida espiritual empieza a deteriorarse. ¿Sabe? Nuestra relación con otras personas depende de nuestra relación con el Señor. Así que si nosotros dejamos de esperarle, descuidamos nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe lo que sucede? Dejamos de amar a su pueblo. Dejamos de amar a su iglesia. Dejamos de amar a las personas que andan por allí sin Cristo Jesús en su corazón. Yo te animo con todo mi corazón. Espera, vigila, pero trabaja. Sé fiel, siervo del Señor, esperando la venida de tu amo y Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice bien claramente, tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que conocer su voluntad. Se nos exhorta a conocer la voluntad de Dios como Romanos 12:2, Colosenses 1:9, y a crecer en nuestro conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como nos dice 2 Pedro 3:18. Cuanto más nos acercamos a Él, cuanto más le conocemos, más podemos entender que santo, justo, maravilloso, amoroso y grandioso es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí el Señor Jesús está asentando un principio general. Mientras más tenemos de Dios, mayor es nuestra responsabilidad ante Él. Cuanto más recibes de la gracia, el amor y la misericordia de Dios, más es nuestra responsabilidad ante Él y a las personas que tenemos que ser testigos. Siguiendo en nuestra lectura bíblica, podemos ver en los versículos 49 y 53 del capítulo 12. Y yo le he puesto que tenemos que luchar. El Señor habla en estos versículos que el Señor Jesús va a ser causa de división. Va a ser causa de división. Mientras esperamos y aguardamos y trabajamos, no tendremos las cosas fáciles. ¿Por qué? Porque somos extranjeros en territorio enemigo. Las ilustraciones que el Señor Jesús usó en estos pasajes es fuego, bautismo, división, hablan de oposición y conflicto. Yo quiero decirte algo muy importante. Jesús da paz a los que confían en Él, como leemos en Romanos capítulo 5, verso 1. Pero a menudo la confesión de fe de cada uno de nosotros, los hijos de Dios, la fe de ellos se convierte en una declaración de guerra entre parientes y amigos. ¿Por qué? Porque Jesús es causa de división. Lucas 12:53 dice así:
Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Wow. Pero yo te quiero decir con todo mi corazón, Dios nos da paz y Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos. No te rindas. Espera la venida del Señor luchando. Espera vigilando, trabajando y sobre todo luchando. No te rindas. Espera la venida del Señor Jesucristo luchando, que Él va a estar contigo siempre. Él nos dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te tendré en mi diestra. Y gracias a Dios por eso. No descuides la venida de mi Señor Jesucristo. Navidad significa no descuidar la venida del Señor Jesucristo, porque Navidad no es un día, no es 2 días. Navidad es los 365 días del año con Cristo Jesús en tu corazón. Emmanuel, Dios con nosotros. No descuides la venida del Señor Jesucristo. En los versos 54 al 59, también el Señor nos dice, usa el discernimiento y la diligencia espiritual. Usa el discernimiento y la diligencia espiritual. En otras palabras, no seas torpe espiritualmente. Disculpe que lo diga, pero eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y el Señor Jesús utilizó 2 ilustraciones para destacar a las multitudes, a la gente que le estaba escuchando, la importancia del discernimiento y la diligencia en cuestiones espirituales. Primero habló del tiempo y luego habló de pleitos judiciales. Ahora, yo les digo con todo mi corazón, si la gente usara de tanto discernimiento en las cosas espirituales como lo usa al respecto al tiempo, les iría muchísimo mejor. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo. La multitud podía predecir una tempestad, pero no podía prever el juicio venidero. ¿Por qué les digo esto? La nación judía tuvo por siglos las escrituras proféticas en sus manos. Y debería haber sabido lo que Dios estaba haciendo. Pero sus dirigentes religiosos los habían hecho descarriar. Hoy, los hombres de hoy, hermanos, pueden predecir los movimientos de los planetas en el espacio, dividir los átomos e incluso enviar hombres a la luna. Pero están ciegos a lo que Dios está haciendo en el mundo. Toda esta pandemia y todo lo que está sucediendo en nuestro mundo, en todo el mundo, en todos los países, en el Perú, en Estados Unidos, donde sea, el Dios se está moviendo, Dios tiene un plan porque Dios está en control de todas las cosas. Y Él quiere que cada uno de nosotros vivamos esperando su venida, siendo fieles, trabajando y sirviéndole con todo nuestro corazón. Los hombres de hoy saben cómo llegar a las estrellas, pero no saben cómo llegar al cielo. Nuestro mundo posee conocimiento científico, pero no sabiduría espiritual. Tenemos que aprender a discernir, hermanos, espiritualmente. Pedirle al Espíritu Santo de Dios que ponga su pensamiento en nuestra cabeza, que ponga su palabra en nuestra cabeza, que ponga su palabra en nuestro corazón para que con discernimiento y sabiduría nosotros podamos escoger y hacer la voluntad de Dios para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Y tenemos que poner diligencia también. ¿Sabe? Cuando le digo diligencia, estoy pensando un ejemplo, por ejemplo, que toda persona haría lo que sea necesario para evitar ir a parar a la cárcel. Pero, ¿cuántas personas aplicarían el mismo interés y diligencia para evitar ir al infierno? Debemos aplicar estas verdades a nuestras vidas. Si supiéramos cuándo viene la tempestad, nos prepararíamos. Si supiéramos que el alguacil viene para citarnos a la corte, buscaríamos un abogado y trataríamos de arreglar las cosas fuera de los tribunales. La tempestad de la ira de Dios se avecina. La palabra de Dios en Santiago 5:9 nos dice, pues miren, el juez ya está a la puerta. Él viene otra vez, pero esta vez viene como juez, como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estás preparado para la segunda venida de mi Señor Jesús? El juez ya está a la puerta. Te hago una pregunta, ¿es Jesús el Salvador y el Señor de tu vida?
¿Por qué no clamas a Dios en este momento? Él nos está escuchando ahora mismo. Su palabra nos dice en 2 Corintios capítulo 6, verso 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Amigo, amiga, entrégale tu vida a Jesús. Si todavía no lo has hecho, entrégale tu vida a Jesús. Si ya lo has hecho, pídele que el Señor Jesús sea el Señor de tu vida, de ahora en adelante hasta que venga otra vez. Mi hermano, mi hermana, si estás descuidando la segunda venida de mi Señor Jesucristo, te lo digo con todo mi corazón, Él viene otra vez. Y debemos vivir cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos, debemos vivir esperando y amando la venida de nuestro Señor Jesucristo, vigilando, trabajando y luchando, que Él va a estar siempre con nosotros. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Así, hermanos, vamos a estar preparados para su segunda venida. Emmanuel, Dios con nosotros. No solamente el día de la Navidad, no solamente el 24 y el 25, sino los 365 días de la semana, cuando amamos la venida del Señor Jesucristo. Su presencia, el Espíritu Santo estará con nosotros, nos dirigirá, nos dará el discernimiento y la sabiduría que necesitamos para vivir una vida que dé la honra y la gloria a Dios y sirva de bendición a todas las personas a nuestro alrededor. Preparémonos para su segunda venida. Y cuando tú estés preparado, podrás decir con todo tu corazón, ya no soy más esclavo del temor, porque soy un hijo de Dios. Esa es mi oración para ti, esa es mi oración para el Perú, que todo el Perú pueda decir, yo soy un hijo de Dios, no más esclavo del temor. Que Dios les bendiga.